Bien, bien. La siguiente ponencia corre a cargo de Juan Agustín, que es profesor de la laboral, del Instituto IES La Laboral, y también es presidente de la Sociedad Newton de Matemáticas, ¿vale? Pues tiene por título El rectángulo da mucho juego. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, primero agradecer el micrófono porque esto a lo mejor va a dar más por... Vamos a cambiar. Sí, vale. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. La idea de este título, digamos que cuando uno comienza a dar clases, pues tiene muchas emociones, pero normalmente no nos preparan y recurres a cómo te enseñaron. Eso es natural. La idea es después que te das cuenta de que eso no funciona y que tienes que ir mejorando y progresando y buscándote otros materiales, otros enfoques, otras metodologías en las que tú te sientes identificado y de solución a aquello que está ocurriendo en el aula, que realmente no están aprendiendo lo que tú quieres que aprendan. Entonces tenemos que hacer cosas distintas para conseguir resultados distintos. No les voy a desvelar cuál ha sido y cuál es el objetivo de este material, porque lo vamos a ir trabajando. Han visto que tiene una hojita que han encontrado en el asiento y vamos a comenzar directamente con dos preguntas. Como pueden ver ahí, aparece un rectángulo y así es como comienza la clase. Tienen unos materiales, ¿qué pasó? Sí. Tienen unos materiales que son los rectángulos. Entonces dice, bueno, la primera pregunta, ¿cuántos cuadraditos contiene el rectángulo? Y después, ¿cómo lo contaste o cómo lo calculaste? Vale. Esto se trabaja con grupos y he introducido, que sé que hay un compañero que le agradezco pues ese curso tan valioso que es autodirigido de trabajo cooperativo y en el que esto funciona pues aplicando esa metodología. Formas un grupo y ellos empiezan con 1, 2, 4 a debatir como lo han hecho, ¿no? Y después lo exponemos. Yo voy a ir a por aquellos que dicen, no, 3 por 4, 12, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, hay gente que los cuenta uno en uno, 1, 2, 3, muy bien, has sido eficaz, has respondido a la pregunta, has respondido a las dos preguntas. Hay otras personas que dicen lo de 3 por 4, que eso lo damos al final, ¿no? Le digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y al final no me saben responder. Hay ocasiones que dicen, bueno, porque van intuyendo pero no me terminan de definirlo. Al final concluyen, porque me lo dijo mi maestro. Tú cuentas lo vertical, cuentas lo horizontal, lo multiplicas y te da todos los cuadraditos. Pero tú lo has probado con todos los rectángulos que existen. ¿Tú has comprobado, tú crees que eso funciona siempre? ¿Tú te crees todo lo que dice tu maestro? Tú no te tienes que creer lo que dice tu maestro, tú tienes que pensar lo que te dice tu maestro. ¿Vale? Y entonces me apoyo en los siguientes que dicen y sale y dice, no, yo lo conté así, yo lo calculé así, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Y de forma natural dice, no, eso es la multiplicación, claro, aquí sería 4 veces 3. Ah, pues yo lo hice de otra manera, queda lo mismo pero no es lo mismo, que es la propiedad conmutativa. Yo lo hice 4 más 4 más 4, que es 3 veces 4, queda lo mismo, correcto, pero no es lo mismo. Y sobre esa idea, digo, bueno, ¿por qué? Y bueno, después lo podemos poner en vertical, sin problema. Y ahora aplicar, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ejecutar y vamos a aplicar. Bueno, yo siempre les digo que cuando encontramos ese razonamiento que yo he hecho, ¿me vale para cualquier rectángulo? Sí, si yo cuento cuánto tiene cada columna y cuántas columnas tengo, pues este razonamiento me vale. Pues vamos a anunciar nuestro primer teorema. Aquello que funciona para siempre en matemática se pone en categoría de teorema. Y entonces lo denuncian ellos con sus palabras, algo así, dice, número total de cuadrados, yo no estoy hablando de área, números cuadrados de rectángulo, números cuadrados que hay de largo, de ancho, o vertical, horizontal, y calculamos en este ejemplo, pues es de 4 por 7. Esto me ayuda a mí, estoy hablando en primero de la ESO. Ya entro de entrada con un material y les pongo, bueno, vamos a aplicar. Y ellos tienen rectángulos, ejemplos de rectángulos, se reparten, se plastifican y ellos tienen. ¿Y qué hago con ellos? Trabajar la tabla de multiplicar. Que a mí, cuando llego en primero a la ESO, el profesor de secundaria, los chicos no se saben la tabla de multiplicar. Yo no voy a luchar contra eso, calculadora y a correr, porque si no lo he aprendido en 6 años de primaria, pues yo no voy a estar ahora yéndose atrás.
intentar un poco la frase de Brunner, incorporar cuando pueda la evidenciación de Yusei Kaji, que es por la que él lo conocí en la 30ª jornada, y pues aquí en el espacio manipulativo. Bueno, practicamos la tabla de multiplicar. Bueno, una vez que tenemos ahí están las fastidiosas, ¿no? Ese 6×9, 7×4, ¿no? Que empiezan a dudar, pues empiezan a trabajar. Y con material manipulativo, aquellos chicos que les cuesta, pues van a encontrar y van viendo que si lo hago uno en uno, esto no camina. Y van trabajando. Bueno, seguimos. Bueno, esta es una ficha de trabajo con la que ellos trabajan y lo van registrando en el cuaderno. Lo mismo para casa, aquí no les pongo la cuadrícula y entonces tienen que buscar la estrategia por el contorno, saber cuántos cuadraditos tengo en horizontal, cuántos cuadraditos tengo en vertical. Y llegamos a la segunda parte. Lo mismo, cuántos cuadraditos hay, cómo lo contaste y cómo lo calculaste. Aquí está tirado, ¿para qué? Para que descompongan la figura. Ya he incorporado lo del rectángulo, tengo mi teorema, lo voy a aplicar, pero ¿para qué tengo que hacer eso? Pues tengo que descomponer la figura. Entonces ellos normalmente pues descomponen y descomponen. ¿Qué operación hacen primero? La multiplicación y después la suma. Bueno, pues esta del rectángulo de muchos juegos es para yo poder abordar el orden de prioridad de operación. Que siempre, por mucho que le digas todo ese orden, eso lo repiten pero no lo saben aplicar. Y ha sido siempre una pérdida de tiempo. No me da tiempo de incorporar la evidenciación porque después intercalo, pongo cosita carrocera en el suelo, vivenciamos el rectángulo, identificamos el borde, la linde, una palabra canaria muy bonita, superficie, que no es lo mismo que área, extensión, la medida de la superficie es el área, la medida del contorno es el perímetro, hacemos un juego ahí, pero bueno, seguimos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago yo para llevármelo a mi terreno de secundaria? ¿Cuál es la huella aritmética que hay en YouTube en esta figura? Entonces, ellos escriben. Pues mira, tengo el rectángulo verde. ¿Eso qué es? Un 2×7. Tengo el rectángulo naranja. ¿Eso qué es? Un 1×3 o un 3×1. Yo no voy a pelear con el enfoque. Como quieran ponerlo, porque ya sabemos que es conmutativa. Lo hemos comprobado y demostrado. Un 3×6. Pues ahí lo tengo en azul. El rojo, un 2×3 y un 14×4. Ellos, cuando lo hicieron por primera vez, lo hacen suelto, ¿vale? Yo, perdonen si se sienten ofendidos, pero como odio las rayitas de las operaciones combinadas. O sea, es un procedimiento que ayuda, pero al final no están entendiendo, ¿no? Entonces, yo de esta manera lo he probado con quinto y sexto de primaria, en el Tomás Gómez, en el Tomecano, en 20 minutos que dijeron ellos mismos los alumnos dijeron, pero si este nunca hace nada. Si estos dos siempre no están entendiendo, pues los pibes fueron capaces de hacer de estas expresiones porque verán cómo es el juego. Una vez que tenemos hecho esto, lo hacemos pues varias veces y ahora toca pues practicar. ¿Qué es lo que está aquí? Al principio van a ser de distintos colores. Ellos tendrán... Sí, pues gracias. Ellos tendrán... Esto es un honor. Ellos cogerán y por equipo construirán su figura geométrica y van a rotar por cada equipo y van a tener que buscar la huella aritmética de la figura que haya construido el otro equipo. Yo tengo hecho material ahí y después les explico cómo se hace. Ven aquí, esto es una torpeza mía porque yo al principio pensaba, imprimo los rectángulos, los recorto, los pongo, los plastifico y después corto el plastificado. Pues resulta que si ustedes ven una cuadrícula completa, los plastifican completamente y después cortan con guillotina, no se despega el plástico. Y yo pensaba que tenía que hacerlo sellado. Son las cosas de secundaria. Bueno, seguimos. Entonces ellos, cuando llegan a la figura, pues manipulativamente el que quiere lo separa, va cada uno controlando. Estos son unos que hice con metraquilato. Y hacen la huella aritmética y la resuelven, pero es que ya la van a resolver con un sentido y un apoyo, porque van a hacer las multiplicaciones primero y lo van a hacer perfectamente. Ponen debajo donde hacen primero todas las multiplicaciones, dejan la suma y después empiezan a sumar, y a la hora de sumar pues trabajamos el cálculo mental de ir cogiendo, agrupando las estrategias que aporta el UABOA, ¿vale? Y esto se hace con todas las mesas y van rotando, ¿no? Vale, bien. Voy a ver, siguiente. Ya podemos aquí hacer cosas originales, en el sentido de, puedo construir, ahora ya la siguiente paso, yo no le pongo los colores,
sino ellos tienen que ser cirujanos geométricos y descomponer... Tony, ¿para que no esté...? Yo creo que sí, si no ya... me das cosas. Ya después ellos tienen que ser cirujanos y descomponerlo. Entonces le ponen la figura y cada uno busca su estrategia de descomposición. O sea que va a construir expresiones aritméticas distintas, huellas aritméticas distintas para la misma figura. Le pongo esta es muy importante porque aquí está presente que muchas veces me interesa remarcar, perdón, por esto del programa, a ver aquí. El multiplicar por 1, que muchas veces se olvida de que, bueno, pues el multiplicar por 1. Entonces esta es una forma, la vertical es de 9 por 1, tenemos 3 por 1, ¿no? Y lo hacen también. Y ponen la huella y después la resuelven. Seguimos. Seguimos. ¿Cómo introdujo la resta? Claro, dice, bueno, y ahora todo sumar y multiplicar. Pues la resta es, le pongo una figura y le pongo un hueco. Aquí hay alumnos que todavía descomponen en rectángulo, pero ya hay otros que rápidamente dicen, al todo le quito la parte que no quiero contar, que no quiero calcular. Y entonces tenemos aquí introducido operaciones combinadas, expresiones aritméticas, donde aquí aparece la resta. 6 por 6 le quito el 3 por 4. Y lo resuelvo. ¿Vale? Entonces la idea ahora es, cada uno tiene una cuadrícula, solo en su visión, ¿vale? 3 rectángulos, lo que ustedes quieran, pero no lo van, se van a sombrear una figura formada por 3 rectángulos, que ustedes quieran. Ya. Muy sencillo, 3 rectángulos con lo que quieran, ahí. Lo marcan en la cuadrícula que tienen. Construir una figura con 3 rectángulos, pero como va a estar sombreada del mismo color, no se va, el que está al lado no se va a dar cuenta que este rectángulo lo están cogiendo ustedes. ¿Vale? En lo que ustedes quieran, 3 rectángulos de ustedes quieran, lo pintan ahí y se lo pasan a, bueno, cuando tengan terminado, se lo pasan, buscan una pared, se intercambian, ¿vale? Ahora se lo intercambian. No hace falta que esté... ¿Hay alguien que ha sacado la regla? No hace falta, ¿vale? Bien. Ahora intercambiamos con una pareja, ¿vale? Y busquen la huella aritmética de la figura que construyó su pareja. Sí, intercambien ahora con su pareja, la que ustedes quieran, adelante, atrás, derecha, izquierda, y escriban la huella aritmética que ha dibujado, que representa la figura geométrica. Esa era la de ella, ¿no? Muy bien. ¿Tú habías pensado? Bueno, había hecho la marca, vale, descomposición, perfecto. Bien. Tony, ¿tú crees que alguna vez? Porque, no sé, esa diferencia, porque llegan a secundaria y lo primero que le digo a los chicos es la multiplicación, el símbolo de multiplicación. Donde ponemos un punto y en primaria es una cruz, ¿no? Nos tendríamos que poner de alguna manera de acuerdo, pero bueno, seguimos. Bueno, esto era una pequeña... No, dilo, Dime. yo creo que es importante que empecemos a modificar la no, yo sugiero, a ver, ahora viene el listillo de secundaria a decirle a los compañeros de primaria infantil que ahora en lugar de una X pongan un punto. Pero la verdad que nos ayudaría mucho, por lo menos en el tercer ciclo de primaria, que hagan esa migración de notación, ¿vale? Yo puedo entender que en los primeros niveles, pues, ¿vale? Pero en quinto y sexto, si hicieran ese cambio, que se puede hacer natural, se lo agradeceríamos mucho. Seguimos. Bueno, estas son expresiones, figuras geométricas. Se puede hacer de todo tipo, letras, lo que ustedes quieran. Incluso aquí hay patrones.
Aquí hay un patrón, yo puedo llegar y descomponer esta figura, la tengo preparada y hay una secuencia aquí. Y entonces puedo introducir la propiedad distributiva, porque yo tengo 5 veces ¿quién? 4 por 7 menos 2 por 4. ¿Vale? O sea que yo puedo ir haciendo todas las huellas aritméticas. La división la tengo ahí preparada con triángulos, pero hoy no entra, ¿vale? Puedo ir haciendo. En matemáticas resulta que para entender un concepto, y esto lo dicen los que se dedican a la didáctica de las matemáticas, investigación, hay una parte de constructos que llaman ellos, tengo el objeto, tengo una representación del objeto matemático, y para yo hacer y cerrar un círculo y de aprendizaje sobre ese concepto, tengo que ser capaz de intercambiar entre dos representaciones de ese concepto matemático. Yo lo he hecho de la siguiente manera. Estos son ahora. Se me olvidó poner taparlo, pero bueno, ya lo ven. Expresiones aritméticas versus figuras geométricas. Entonces, yo ahora te voy a poner una expresión aritmética. Y antes de resolverla, me tienes que construir la figura geométrica que represente a esa expresión aritmética. ¿Vale? Hemos ido antes de figuras geométricas, material manipulativo, para llegar a la parte simbólica, y ahora yo te doy una parte simbólica y yo quiero que me regrese a la otra representación. Esto puede ser pues una vista aérea, y ellos construyen, colorean lo que tienen ahí. El 6, el más 6, ya está trabajado porque el 6 lo voy a ver como que un 6 por 1. Y ahí por eso aparece el rectángulo rojo, que es un 6 por 1. Aquí aparece el rectángulo amarillo, que es el 2 por 3, y el rectángulo azul, que es el 5 por 4. Después de eso, son manías de los de secundaria, que ponen aquí la expresión aritmética, empiezan a hacer las multiplicaciones, operan, y al final el resultado. De esta manera nos vamos preparando para las ecuaciones, para tener un orden, y cuando en la libreta miran, tengan el enunciado y el resultado y el proceso que han realizado. Pero bueno, eso son manías de los de secundaria. Esto es lo mismo con una resta, pues yo cojo el rectángulo azul, el 4 por 5, y le voy a quitar un 2 por 3. Pues ahí está el hueco, el patio canario ahí, y la entrada. O puede ser esto, no sé, una estación donde hay un patio interior o un almacén, lo que sea. Se puede hacer en imaginación la que quieran. Y ahora lo mismo al revés. Yo te pongo la figura geométrica como hacíamos antes, y cambiamos. Digo, bueno, pues un 6 por 5, le quito un 2 por 2, le quito un 1 por 1, le quito otro 1 por 1, tengo un 2 por 2 y tengo un 3 por 1, porque ya está preparadito para poner la expresión. Y ellos son capaces de hacerlo. Hay que dedicarle varias sesiones a poner esos rectángulos, esas figuras geométricas que construyan ellos, e ir moviéndose de grupos. Ellos cogen, sacan la huella aritmética, la resuelven. Van a otra, y no importa que cambien las figuras. Es que me cambiaste y me rompiste las figuras. Queda igual, como ustedes pueden ver, los rectángulos, el número de cuadraditos va a ser el mismo y digamos la descomposición va a ser la misma. ¿Qué más? Bueno, después pues a trabajar, o sea, esto hay que consolidarlo. Pues cogemos y venga, pero yo quiero aclarar una cosita. Se dice que no hay que memorizar las matemáticas. Las matemáticas hay que memorizarlas, pero después de construirlas, después de hacerlas tuyas. Porque yo las puedo entender, las puedo comprender, las hago mías, pero si después yo no practico, se me va a poder olvidar todo ese trabajo. Eso me ha pasado a mí, por ejemplo, en la carrera. Dedicarle tiempo por otras materias y que llegas y ya cuando lo comprendes ya tienes que saltar a otra materia, pero necesitas después un afianzamiento una vez que lo hayas comprendido y lo hayas construido. Lo que pasa es que en la educación española es tradicional de yo te explico esto y ahora ejercicio. O sea, nos pegamos el salto cualitativo de no haber hecho ninguna construcción en medio. Después el tiempo. Es que gasto tiempo, no. Quitemos la palabra gastar, invertimos tiempo, ¿vale? Y que al principio es más lento que el que dice esto se hace así y ahora repite, mi niño. Al principio es más lento, pero después con la motivación es exponencial. ¿Vale? Entonces no nos desanimemos cuando estemos, por ejemplo, a mí me toca, estoy inmerso en la parte, en el módulo de resolución de problemas. Al principio, cuando es que las cosas hay que asimilarlas, pues hay que dedicarle más tiempo, pero después poco a poco, eso despega muchísimo y lo lleva y lo motivamos. Así que no nos desanimemos cuando digo, es que no me da tiempo. Yo hace mucho tiempo que si no lo doy me da igual. Yo prefiero dar 3 o 4 cosas que la afiancen que dar muchas que no se enteren de nada.
Y actividad plantea tu figura. Bueno, aquí, para ver, ¿qué me queda? Sí, todavía me quedan 10 minutillos, ¿no? Vale. Esto es procedimental. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos un aprendizaje conceptual, llegó la LOCSE, que nunca aterrizó, entre otras cosas porque el profesorado no se recicló, en el sentido de que no se identificaba con el plan. Entonces, de un año a otro no vas a ser profesor de maestro de EGB, a ser maestro LOCSE de la noche a la mañana. Tienes que hacer unos cambios cualitativos poquito a poco para enterarte de qué va la historia. Entonces, la LOCSE lo que hacía era, en lugar de conceptual, procedimientos, procedimientos y procedimientos. Y llega ahora el aprendizaje eficaz, que es el aprendizaje a través de las competencias. ¿Quiere decir ahora que todo se tiene que olvidar? Que ahora lo que vale son las competencias. No, lo que te dice ahora las competencias es que en algún momento, en tu tarea competencial, en tu situación de aprendizaje, como lo quieran llamar, tiene que entrar la realidad en tu aula. Lo puedes hacer desde la realidad y después de desgranar, resolver problemas para aprender matemáticas, o yo puedo hacer procedimientos porque a mí me interesa, como es lo que está ocurriendo aquí, aunque yo me soporte, ponga los rectángulos. Esto no es competencia. Esto es procedimental. A mí lo que me interesa es que los chicos y chicas aprendan y dominen el orden de operaciones combinadas, pero aquí no hay competencia. Para que haya competencia, yo puedo coger y trabajar con una hoja de cálculo y poner un problema. Si yo compro 2 bocadillos, que tiene un precio, compro 3 botellas, que tiene otro precio, compro no sé cuánto, tiene otro precio, yo lo primero que voy a hacer es una multiplicación y después sumar. Y ahí está el orden de prioridades. Y yo cuando haga una hoja de Excel, yo voy a tener una columna, las cantidades que compro de cada producto, multiplico, sumo y yo tengo la cantidad total. Eso sí es competencial, ¿vale? Pero a mí me interesa afianzar. ¿Quiere decir que tengamos que estar siempre en la competencia? No, yo puedo entretenerme también en la parte procedimental, pero sí es verdad que en algún momento tengo que llegar. ¿Qué se me ocurrió a mí para decir, buscar alguna competencia aquí? Pues yo lo hice en la parte de la competencia artística. Se hizo al revés. Yo les daba a ellos, podían repetir del 1 al 10, 2 veces cada número, y las operaciones que ellos quisieran, y los paréntesis que ellos quisieran. Pero esa huella aritmética tenía que conseguir la figura más guapa. Y ellos lo votaban. Entonces hacía en grande, lo que hacemos en cartulina, con cuadrícula mayor, y se hacía una figura geométrica, y como el que va a un cuadro después mira en chiquitito, que lo han visto aquí, ven la huella aritmética, ¿vale? Y eso se coloca, entonces se expone, y aquí entramos un poco en el detalle, pues la creatividad, y quería tocar muy tímidamente la competencia artística, desde el orden de prioridades y apoyándome en la figura geométrica del rectángulo. ¿Qué más? Bien, yo voy a repartir, esto van cogiendo uno cada uno. Aquí lo que está es las fichas de trabajo que yo he elaborado, la presentación también está, la presentación de la pizarra digital también está, y un vídeo explicativo un poco contando de qué va esta historia. Yo lo he probado con primaria y funciona. Lo he probado con secundaria y funciona. Esto del colorido. Esto es